Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Pero quiero invitarlos, iglesia, a que leamos juntos esta preciosa palabra de Dios. Estamos en la Semana Santa, en el mes de la cruz y en la Semana Santa. Qué tremendo recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No estaríamos hoy aquí, no tendríamos la paz, la felicidad, la plenitud que cada uno de nosotros tiene, independientemente de circunstancias, si no hubiera sido por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer Juan capítulo 13 desde el 1 hasta el 17. Todos, iglesia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo que ese tiempo que pasó el Señor con sus discípulos, ese último tiempo que pasó Él allí en la última cena, fue algo muy especial. Él lo preparó de una manera especial, envió a sus discípulos a preparar el lugar para que poder participar de esa última cena con ellos. Y yo creo que es porque para el Señor esa cena era o tenía una importancia muy, muy grande, muy grande. Por eso ya estando allí con los discípulos, el Señor les dice la palabra ahí en ese verso 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó. ¿Qué más dice ahí? Hasta el fin. Entonces dile a la persona que tienes al lado, el amor verdadero es hasta el fin. Dile. El amor verdadero es hasta el fin. Por eso el matrimonio es el más grande de todos los símbolos del amor. Por eso cuando uno se casa, hace ese pacto en el altar, ese pacto tiene un valor demasiado alto. Es un valor, es un pacto que tiene un valor muy alto, muy alto. Por eso a ese matrimonio invitamos a todos los seres amados y hacemos de ese lugar o de ese momento un momento solemne, con la presencia de Dios, de las personas más importantes. Y allí en el altar, ¿qué hacemos? Un compromiso de amor. Pero ese compromiso de amor no es hasta que el tiempo nos separe, hasta que el aburrimiento nos separe. Ese compromiso no es hasta que la otra nos separe, hasta que la plata nos separe. Ese compromiso es hasta la muerte, hasta el fin. Entonces, el amor verdadero, ¿hasta dónde va? Hasta el fin. No es suficiente con amar un tiempo. Hay personas que dicen, yo la amaba, yo la amé, yo la amé, yo estuve con ella al principio, yo la amé, pero después. Y entonces vemos personas que comienzan con bríos un matrimonio y terminan con escalofríos, y que terminan separándose y botando la toalla como si el amor verdadero no fuera un amor hasta el final. Y por eso, si nosotros queremos amar al estilo de Jesús, escúcheme esto, si queremos amar al estilo de Jesús, nuestro amor tiene que ser hasta que la muerte nos separe. O sea, un matrimonio verdadero tiene que ir hasta el final. No es un rato, no es un tiempo, sino ¿hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Así que dile a la persona que tienes al lado, el amor es hasta el fin. Amén. Si nos puedes ayudar, Dani o Nikki, con otro micrófono. ¿Tenemos otro micrófono? ¿El de la alabanza? Inicia ese primer versículo diciendo el Señor que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. El Señor sabe todas las cosas. ¿Cuántos saben que el Señor lo sabe todo? ¿No les impresiona eso, iglesia? Dice la Biblia que el Señor le dijo a sus discípulos, vayan a preparar la Pascua y se van a encontrar a un hombre que va a ir con una vasija de agua. Síganlo. Díganle a él que en dónde preparó el lugar donde vamos a cenar. Y él les va a contestar que ahí en el segundo piso. Dios santo. El Señor lo sabe todo. El Señor sabe en este momento qué estás pensando. El Señor sabe qué hiciste esta mañana. El Señor sabe qué vas a almorzar ahora, qué vas a hacer por la tarde, a qué horas te vas a dormir. Él lo sabe todo. Pero hubo una hora muy especial, la hora para lo que nació Jesús. Y dice la Biblia que él, sabiendo que había llegado su hora, ¿qué hizo? Se reunió para cenar con sus discípulos. Y yo creo que esto es muy importante, porque el Señor aprovechó esta última reunión, porque Él sabía que era su última reunión, su última cena, la última vez que Él comería aquí en la tierra antes de morir. Bueno, después vivió 40 días más, pero como un cuerpo glorificado. Pero su última cena, su último momento, sus últimas palabras, sus últimas enseñanzas, ahí el Señor les dijo: yo soy la vid verdadera. Ahí el Señor les habló de la importancia de la obediencia.
Ahí el Señor aprovechó, como si nosotros supiéramos también la hora de nuestra muerte, para decir y para hacer lo más importante. Y me llama la atención que ese último tiempo lo pasó con su círculo más íntimo, con sus 12. Dice la Biblia que Él cenó con ellos, fueron escogidos. Ahí Él les dijo: ya no los voy a llamar siervos, ahora ustedes son mis amigos. Les he contado todas las cosas, no me he reservado nada para mí. Y vivió un tiempo hermoso de intimidad con su equipo. Y yo creo que esto es muy importante, iglesia. A veces nos agarra a todos nosotros el trabajo, las ocupaciones, las carreras de la vida, los compromisos que tenemos, y a veces nos olvidamos, como decía en algún tiempo Julio Iglesias: me olvidé de vivir. Y tenemos que aprender, iglesia, a compartir cada día de nuestra vida con nuestros seres amados, como si no fuéramos a amanecer vivos al día siguiente. ¿Qué palabras le dirías tú a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia? ¿Qué harías tú si supieras, como Jesús sabía, que era su última cena? Y yo creo que esto es bien importante. En medio de esa cena, dice ahí en el versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y eso parece un paréntesis ahí. ¿De quién viene la traición, iglesia? Del diablo. Cada uno dígale a su vecino: la traición viene del diablo. Díselo con actitud, así predicándole: la traición viene del diablo. Siempre que haya pensamientos de traición, pensamientos de celos, de ira, de envidia, deseos de abandonar, de dejar, de tirar la toalla, ¿de quién vienen? Tenemos que entenderlo, iglesia, porque a veces pensamos que eso viene de nosotros. Y como nos decía ahora Aníbal, si queremos amar al estilo de Jesús, tenemos que saber qué es hasta el final. Entonces dice la Biblia que en ese momento tan íntimo, tan especial, tan lleno de amor, con unas palabras tan especiales, en medio de una cena, ¿puede meterse el diablo? Sí, y se metió. Lo que dice la Biblia es que justamente vino y habló al corazón de Judas. O sea, todos ahí sentados, todos tan lindos, tremenda reunión, y también ahí estaba metido Satanás y estaba hablándole a uno de esa hermosa familia que eran, para traición, para abandono. Qué tremendo. Así que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestras palabras. A veces pensamos que somos como que a mí el diablo nunca me habla, yo solamente oigo la voz de Dios. Y todo lo que yo pienso es que Dios me lo mostró, Dios me lo dijo, Dios. Y somos a veces como hiper, mega, super espirituales. Y yo lo que quiero decirles, iglesia, es que tenemos que cuidarnos. Porque Judas amó a Jesús durante 3 años y medio. Caminó con Jesús durante 3 años y medio. Fue afectado por las palabras de Jesús 3 años y medio. Pero en un momento le abrió su corazón a Satanás. Y en medio de tremenda cena se metió en su corazón y lo llevó a traicionar. ¿En dónde empezó la traición de Judas? En su corazón, en su mente. Gloria a Dios. Dice el versículo 3, por favor, pongamos en el video bien. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, a mí me llama mucho la atención este pasaje, en este punto, mucho,
porque es el momento, según lo que yo entiendo, por lo cual aclara esto la Escritura, que es el momento de mayor revelación de su propia deidad para el Señor Jesucristo. O sea, yo creo que Él siempre supo que era Dios. Él siempre supo que era el Mesías. Él siempre supo que era el Hijo de Dios. De hecho, lo supo porque fue anunciado en el vientre de María, y María seguramente le avisó, le informó esto a su hijo. Pero en este momento, la Biblia dice que en ese momento Jesús, sabiendo quién era, o sea, yo creo que es el momento donde Él más sabía quién era. Dice, sabiendo, ¿qué dice? Que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, que Jesús tenía toda la autoridad sobre el universo, toda la autoridad en el cielo, en la tierra, sobre los ángeles, sobre los principados, sobre los querubines, sobre los serafines, sobre todos los demonios, sobre Satanás, sobre la gente, sobre los reyes, sobre el universo, sobre la naturaleza. En el momento en que Jesús más sabía eso, tomó la decisión que viene ahora en el versículo 4, que es muy importante, ¿sí? Tomó la decisión de servirle a los demás. ¿Se acuerdan que hace 15 días compartíamos una palabra acerca de quién es el más importante? ¿Se acuerdan? ¿Y qué decíamos según la palabra de Dios? Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Decíamos que si nosotros somos conscientes de eso y lo ponemos en práctica, no habría peleas en nuestra casa. Quiero preguntarles una cosa, no me vayan a levantar la mano porque quedan en vergüenza. Después de esa palabra de hace 15 días, ¿todavía ha habido peleas en la casa? Les dije que no levantaran la mano porque estarían pasando por desobedientes públicamente. Porque el mandato del Señor es que en nuestra casa el esposo debe considerar a su esposa como superior a él. La esposa debe considerar al esposo como superior a ella. El hijo tiene que considerar a sus padres como superior a él. Y los padres deben considerar a los hijos como superiores a él. El hermano mayor debe considerar a su hermano menor superior a él. Y el hermano menor debe considerar a su hermano mayor como superior a él. O sea, si nosotros practicamos ese ejercicio que el Señor Jesucristo nos mostró con su propia vida, en el momento en que nosotros lo practicamos, se acaba la pelea en la casa. Eso es por lo que estamos orando, Señor, que se acabe la pelea en la casa, Señor, que el marido no trate hacia la mujer, que la mujer no trate hacia el marido, que los muchachos no se maltraten así, que no deshonren a sus padres, que haya paz en el hogar. Y todo lo que nosotros necesitamos aprender es el principio que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí en esta última cena, en esta celebración, cuando Él sabía quién era, que todas las cosas habían sido puestas bajo su autoridad. Entonces Él no les dijo a los discípulos: ¿y es que acaso ustedes no saben quién soy yo? Él no les dijo eso. ¿Se dan cuenta que Él no usó eso? Sabiendo quién era. Un día hicimos aquí un evento en esta iglesia, hace varios años, y teníamos invitados a unos pastores y a sus familias para compartir con nosotros, para que vinieran y estuvieran con nosotros en ese seminario que íbamos a hacer. Y resulta que la hija de uno de esos pastores que estaban invitados llegó a la entrada a registrarse, a inscribirse.
Y entonces le dijeron: qué pena, si tú no tienes boleta no puedes seguir. Y entonces ella se le subieron los crespos o se le encrespó el cabello. Lástima porque acaba de llegar de alisarse. Se le encrespó el cabello y le dice a uno de nuestro equipo de la red de servicio: ¿y es que acaso usted no sabe quién soy yo? Yo soy la pastora de los jóvenes de mi congregación. Y entonces la persona de la red de servicio le dijo: claro, no, ya te atiendo con mucho gusto, pero por favor entiende que tenemos que todo hacerlo en orden. Y yo, después de que a nosotros nos dijeron eso, nosotros pensábamos: Dios mío, qué cosa tan al revés pasa en el corazón de nosotros. Porque el cristiano, a mayor autoridad que le es dada por el Señor, tiene que volverse más siervo de los demás. Más siervo. Tiene que ser el primero en agachar la cabeza. Tiene que ser el primero en dejar de pelear. Porque somos los cristianos, los líderes, los coordinadores, los pastores, los directores de barca, los que estamos estudiando teología, y somos los primeros en entrar a chocar. Les decía yo al equipo pastoral: mucho cuidado, pastores. Lleguen siempre temprano, porque pueden ser muy pastores, pero se quedan afuera de la puerta de entrada cuando lleguen tarde. Wow, ¿por qué? Porque es que uno puede usar eso como un pretexto para decir: es que yo soy el pastor, ábranme. ¿Cómo así? O sea, ¿tú crees que vamos a hacer acepción de personas? ¿O tú estás haciendo acepción de personas? ¿Tú crees que para Dios está bien que tú uses esos niveles de autoridad que Dios te ha dado para obligar a los demás a hacer tu voluntad? Lo mismo pasa con los padres de familia. La Biblia dice una cosa que yo quiero que nos la llevemos aquí grabadita hoy en la mente, y creo que es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir aquí. Sin excepción, el mayor servirá al menor. Así que si tú eres el mayor o has sido puesto por Dios como el mayor, sin excepción tienes que servir al menor. No servirte del menor, no usar al menor, sino servir al menor. Y esto es lo que yo veo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él sabía quién era, dice allí la palabra: y que todas las cosas habían sido puestas en sus manos, y que había salido de Dios. O sea, que era Dios, y a Dios iba. O sea, Él sabía cuál era su origen y su destino. Entonces, dile a la persona que tienes al lado: el ejemplo de Jesús es agachar la cabeza. Dile así. Y el versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Dios santo, ¿qué hizo Jesús? Se quitó su manto. ¿Pero qué simboliza ese manto? Su grandeza, sus títulos, sus abolengos, su gloria, su importancia. Eso lo tenemos que aprender nosotros, iglesia. ¿Cuántos aquí somos cristianos? Amén. Y tenemos que aprender humildad, a quitarnos, a bajarnos como de ese curvito. El ser humano tiene como humanamente hablando, como naturalmente hablando, la necesidad del aplauso, del reconocimiento, de que todo el mundo le diga: bien, qué bien lo que haces, qué pilo eres, qué chévere, qué... Y resulta que en la vida cristiana es lo contrario. No es del Espíritu del Señor que nos engrandezcamos,
Dice la palabra del Señor que al que se humilla, el Señor lo levanta. Pero al que se levanta, el Señor lo humilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitarnos el manto. Quitarnos esos abolengos, eso que creemos, nuestros títulos, que creemos que es nuestra grandeza, o tal vez nuestra posición, o tal vez nuestro liderazgo, lo que creemos que sabemos o lo que sabemos. Y dice la Biblia que entonces, ¿qué hizo Jesús después de que se quitó su manto? Fue a lavarles los pies, o sea, a servirles. Pero es que los pies tienen una particularidad, ¿cierto? Más fácil lavarle las manos a una persona, ¿o no? Hasta lavarle el cabello, las rodillas, bueno, pero lavarles los pies. Fuerte, ¿no? Dice la Biblia que el Señor se quitó esa grandeza, esos títulos, y se humilló, se bajó para lavar los pies de sus discípulos. El trabajo que nosotros hacemos, el servicio que nosotros hacemos, tiene que ser un servicio por amor. Si nosotros no servimos por amor, si no nos gusta servir, porque es que servir es chévere, porque es que servir es bueno, porque servir nos hace importantes. Ninguna de esas razones es la razón para servir. La razón para servir es la que vimos en el primer versículo: por amor. Por amor. ¿Qué es más rico, iglesia? ¿Servir o ser servido? Sinceramente, pues ser servido. Por supuesto que sí. Es más rico llegar a una casa como ayer, que nos invitaron a almorzar, una preciosa familia de la iglesia, y es una delicia llegar y encontrar la casa linda, pero alguien la arregló. Pero a mí no me mandaron frijolitos. Ni chicharrón. ¿Y estaba? Es más rico llegar y encontrar la comida lista, bien preparada, la mesa lista, servida, que luego me sirvan y yo como, qué delicia, luego me recogen los platos, los lavan. ¿Qué es más rico? Pues que me sirvan. Por supuesto, es más rico, es más placentero que me atiendan. Pero ese servicio es un servicio de amor. ¿Por qué una mamá en la casa arregla la casa? Ay, no, porque es que es una exquisitez barrer. No, no hay una cosa más deliciosa que lavar ese trapero vuelto nada. Eso es exquisito. Ay, ver cómo le escurre ese negro, ese barro. Ay, no, qué delicia, cómo me quedan de lindas las uñas. No, eso pelar la papa, no, qué cosa tan rica. Me encanta pelar papa, ¿sí? Lavarle esos blue jeans puercos a los hijos. No, es que para el papá, qué delicia que es madrugar. Qué delicia que es ir a trabajar cuando quiere y cuando no quiere. Cuando llueve y cuando hace sol. Cuando le pagan bien y cuando no le pagan nada. ¿Por qué lo hace? Por amor. Por amor. Nuestro servicio, iglesia, no es para que nos vean, no es para que nos aplaudan, no es para que nos exalten, es por amor. Esa debe ser la razón de nuestro servicio. Y es la razón por la que lo hizo Jesús. O sea que el servicio, ¿qué es? Un sacrificio. Dile a la persona que tienes al lado, dile, el servicio es un sacrificio. O sea, nadie, como decía mi esposa ahora, está deleitado en servir. Y menos cuando hay hermanitos que son groseros.
menos cuando la cosa se pone fea y los baños quedan sucios. Es que los niños se han portado muy bien, ¿cierto que sí, iglesia? ¿Y no creen ustedes que es hora de darles la bombombún? Sí, a los niños, que los veo muy entusiastas. Entonces, repartamos por favor las colombinas sin movernos, sin distraernos. Vamos a repartirle las bombombunes a los niños porque se los merecen. ¿Dónde están los niños? Qué bellos. Muy bien. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, servir es un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, cuando alguien me sirve, no es porque como es mi mamá y le toca. No, no le toca. Es porque te ama, papito. Joven, es porque tu mami te ama que está haciendo eso. Tu papi está trabajando y está haciendo eso que hace para traer la plata a la casa porque te ama. No es que él es el papá, le toca. No, no le toca, es por amor, es un sacrificio. Entonces digan conmigo, el servicio es un sacrificio. Y el símbolo de ese servicio era lo que iba a pasar al otro día en la cruz del Calvario. Ese lavarle los pies a sus discípulos era la tipología de lo que iba a pasar al día siguiente en la cruz del Calvario. O sea, siempre que vemos un sacrificio en cualquier parte de la vida cristiana, eso es símbolo de la cruz, símbolo de la cruz. Alguien que decide trasnochar, ayunar, por ejemplo el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es un sacrificio, por Dios. Obvio, ayunar cuesta, hay que disponerse y a uno le dan ganas de comer. Pero uno lo hace por un sacrificio, porque ama, porque está amando a los que va a ir a llevar al encuentro. Madrugamos a hacer las cosas que hacemos para estudiar, para orar, para preparar. Trasnochamos porque estamos amando a aquellos para quienes trabajamos. Entonces el sacrificio muestra el amor. Es un servicio que muestra el amor. Entonces una mamita, porque decidió amar, decidió cocinar. Porque decidió amar, decidió que muchos de sus logros profesionales iba a dejarlos de un lado, con tal de pasar tiempo con su hijo, con su hija, de cuidar su matrimonio, su familia. Es por amor que se hacen las cosas. Es un sacrificio que demuestra mi amor. Y esa es la forma como el Señor estaba mostrando su amor por los discípulos. Amén. Entonces, ¿qué dice allí en el versículo 5? Vamos a leerlo. Luego puso agua en un lebrillo. Pregunta, mis amados, ¿quién puso agua en el lebrillo? Jesús. Entonces digan conmigo, Jesús hizo la tarea. Porque es que qué fácil hubiera sido Pedro. Era una opción, ¿no? Pedro, juega ese balde que hay ahí. Baja al primer piso, tráeme un pote de agua. Porque no había la llave del agua, no había la llave del agua, ni el agua tibia. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? A mí esto me gusta mucho, porque a veces cuando vemos a las personas servir, pareciera que fueran más directores de logística y de organización que servidores. Un día preparamos un encuentro hace muchos años de caballeros, mis amados. Y entonces había un varón dentro del equipo que quería darle altura al encuentro de varones, caballeros. O sea, yo no sé qué tipo de altura quería darle, pero le quería dar altura. De pronto de 1,80.
Entonces él llegó y dijo: pastor, yo quiero que en este encuentro lo hagamos de altura. Yo le dije: claro, ¿qué propones? Digo, que contratemos 4 meseros que nos atiendan en el encuentro. 4 meseros profesionales que sepan servir, bien uniformados y que nos atiendan. Eso era de esos hermanitos que levantaba la punta del pie así, hacía. Yo no sé por qué hay personas que hacen así, ¿no? Yo no sé, de pronto aquí los hay, pues gloria a Dios, ¿no? Pero eso es como un símbolo como de, o sea, me quedaron chiquitos los tacones, ¿no? Eso es un poquito más. Y yo, que nos atiendan. Y entonces yo volteé a mirarlo enfrente de todo el equipo. Estaba con el equipo, con los 12. Y le dije: entonces, ¿tú para qué crees que estás invitado a este encuentro? Dije: el mesero de este encuentro eres tú y soy yo. Dije: porque es que el Señor Jesucristo había podido contratar unos lavadores de pies. El Señor había podido contratar un equipo para lavarle los pies a los apóstoles. Pero Él mismo fue y cogió el balde, le echó el agua, se quitó su propia toalla y se quitó su propio manto y vino con una toalla ceñida y les lavó los pies a sus discípulos. Él mismo les había podido pagar un pedicure en la peluquería de la esquina. ¿Sí lo había podido hacer o no? Claro. Había podido decirle: Judas, saquemos una porcioncita para pedicure, para todos estos muchachos, pedicure. Pero no fue así. Él mismo le lavó los pies a sus discípulos, pero él mismo preparó el agua, él mismo alistó el balde, él mismo fue por el agua y la trajo, porque el líder verdadero se pone la camiseta a servir. Amén. El verdadero siervo, el verdadero líder, al estilo de Jesús, coge el balde. ¿Ustedes se acuerdan de coge el balde? Se encontraron los animales en la selva y estaban ahí, querían comer, estaban con sed, y dice el rey de la selva, el león, llega y dice: necesito agua. Y entonces, ¿quién va por agua? Y nadie iba por agua. Entonces dice el león, dice: entonces el animal más feo va por agua. Y todos se miraban entre sí. Y mira el sapo al cocodrilo y le dice: usted que me mira, coja el balde y camine. Entonces dile a la persona que tienes al lado: que me mira, coja el balde. Agarra el balde. Agarra el balde, amorcito, coge el balde. Agarra el balde. Con estas hermosuras nos tocó a nosotros. Amén. Versículo 6, iglesia. Dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oh, por Dios. Le tocó el turno, empezó Jesús a hacer la tarea. Y cuando le llegó el turno a Pedro, ¿y qué le dijo Pedro? Se le opuso completamente. O sea, Pedro tuvo el gran coraje de expresar su opinión, su posición, su inconformidad, su desacuerdo con lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Dijo: ¿tú me lavarás a mí? Jamás, jamás, no me parece, no estoy de acuerdo, esto no debe quedar aquí, quiten esto,
este pedazo no me parece. Pero Jesús le habló, ¿y qué le dijo? Lo que yo voy a hacer ahora, tú no lo entiendes, pero más adelante tú lo vas a comprender. Entonces, ¿qué le respondió Pedro? Entonces lávame, Señor, no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Y nosotros encontramos aquí algo que nos impacta demasiado. Y es como uno puede tener una posición, una actitud, estar en desacuerdo, pelear, manifestar, pero una sola palabra de Jesús nos tiene que cambiar nuestro criterio, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. El único que es inmutable es Dios. Todos nosotros tenemos que ser transformados, corregidos, tenemos que cambiar a la palabra de Dios. ¿Podemos no pensar igual? Pero cuando vamos a la palabra y la palabra nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Cambiar. Estar dispuestos a que choque esa palabra con lo que yo he vivido toda mi vida, con lo que yo creo, con mi argumentación, con mi posición, con mi gran criterio. Pero si yo oigo la palabra de Dios, mi actitud debe ser como la de Pedro. Sí, Señor, no lo entiendo, tienes toda la razón. Tú eres el que sí sabe. En un futuro yo lo voy a entender. Entonces, haz conforme me estás diciendo. Es más, lávame más. Tremendo. El Señor le dijo algo también muy fuerte a Pedro. Le dijo: si no te lavo, si tú te mantienes terco y obstinado en tu posición, tú no vas a tener parte conmigo. Tú no tienes parte en mi reino. Así que Pedro se hubiera podido perder del reino, perder de la posición que el Señor tenía para él, de los privilegios, responsabilidades, de todo lo que Jesús tenía para él, si no cambia. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar a la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra autoridad y tenemos que tener un corazón dócil, sensible. No seamos tercos y obstinados. Cambiemos a la palabra de Dios. Amén. Yo sé que hay personas que desde que llegamos al Señor ya tenemos cierta madurez o ya han tenido cierta madurez, ya han formado su carácter, porque muchos han llegado al Señor cincuentones. Quiero decir cincuentones grandecitos o cuarentones, o de pronto jóvenes profesionales con carácter, con proyección. Y a veces pensamos, eso que es mío, que se ha formado a lo largo de mi vida, eso soy yo. Y eso no me lo va a cambiar nadie. Así soy yo. ¿Cuántos años llevo yo siendo de esta manera? No, yo soy así. Callados, algunos que son callados, otros que son bravos. Entonces todo el tiempo viven aquí con esto arrugado. Pero ¿por qué? No, yo soy así. Y la mujer le pregunta a la esposa y la mujer dice: él es así, pero en el fondo él es lindo. Y entonces son personas que tienen una manera de ser, que piensan: con eso yo me muero. Algunos
porque son de ciertas regiones del país o de ciertos lugares de la tierra. Entonces dices que nosotros somos así, los europeos somos así. ¿Cierto, Marquito? Marquito está, ¿no? Los santanderianos, que los santanderianos somos así. Y el tolimense es parecido al santanderiano. El huilense dice, es que nosotros los huilenses somos así, ¿qué le va a hacer? Y el costeño, no chicos, nosotros somos ajá. Cada uno, el llanero bravo, el boyaco callado, no comparte, cada uno tiene una manera de ser. Y llegamos a Cristo y pensamos, a mí que me hablen hasta de salvación y de la sangre de Cristo, pero de cambiar mi criterio. Y hay personas que piensan que es más fácil mandar a editar las Biblias con su pensamiento y recoger las Biblias que se han impreso a nivel mundial y mandar a cambiar las Biblias con su criterio. Pero yo veo a un Pedro, un pescador temperamental. Estamos viendo esa serie tan bonita de Jesús en los sábados en la noche en RCN. Y yo creo que yo lo veo a ese Pedro y lo veo como tan parecido al de la Biblia. Porque lo veo bravo, ese papá que es trabajador y que ama, pero que ama, que se sabe que ama. Porque trae el pan, porque trasnocha, se sabe que ama, pero no es expresivo del amor. Pero es esa persona que le cuesta doblegar su orgullo, su carácter ante una nueva instrucción, ante una nueva persona como era Jesús, que le cuesta cambiar el comportamiento. Pero veo a ese Pedro ahí en esa serie que poco a poco ha venido cambiando. Ya se ríe. Ahora es el defensor número 1 de Jesús y está listo para protegerlo. Cuando apareció Judas, fue el primero que no lo quiso recibir. Cuando Judas apareció en la escena por primera vez a venir a unirse a los discípulos, Pedro dijo, no me gusta Judas. Y hay personas que ya se han formado ciertos criterios con respecto, por ejemplo, a la mujer, hombres. La mujer es la que me tiene que servir. Ella es la que tiene que hacer. Yo soy el macho. Entonces venimos de un contexto donde el hombre es macho, la mujer agacha la cabeza. Pero la mujer dice, yo no me dejo fregar. Y el hombre, pues entonces aquí va a haber muerto. Como los dos santanderianos que iban para Bucaramanga, ¿no? No eran Alberto y Janet, no. Iban bajando por el pescadero y se le fueron los frenos al conductor, al marido, se le fueron los frenos al carro. Y llegó y comenzó, sí, eso, y bajando por el pescadero, que eso es unos abismos. Y llega y le dice a la mujer, mi amor, nos matamos. Y ella se remanga y dice, cuando quieras, hijo de puerca. Pero cuando Jesús aparece y viene y le dice a Pedro, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies de mí, tú no vas a tener parte conmigo. O sea, no vas a formar parte de mi equipo. ¿Entendiste? Pedro, tú tienes tu carácter, tus criterios. Si no te quieres dejar lavar los pies, yo entiendo. Pero si no te dejas lavar los pies, no estás en mi lista de mi equipo. No vas a ser el líder de la iglesia, que te lo dije hace un tiempo atrás. No vas a desarrollar el ministerio.
ni vas a estar sentado en uno de los 12 tronos en el cielo para juzgar a las 12 tribus de Israel. No vas a ser el líder de la iglesia. Y entonces Pedro, lo primero que le dijo al Señor es: o sea, no voy a estar contigo. Yo creo que Pedro pensó: mi temperamento me va a alejar del Señor. Mi forma de ser y mis criterios me van a alejar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Voy a ser tan terco y tan bobo de perderme los tesoros de Dios para mi vida por seguir manejando un carácter dañino para mi vida y para mi familia. Dios me está diciendo: tienes que ir hasta el final. Y tienes que cambiar ese concepto de que ya no la amo, que ya no puedo, que eso no se puede levantar, que eso no funciona. Y el Señor hoy te dice: es hasta el fin. Cambia esa manera de pensar. Y deja de andar pensando que eso no tiene solución, porque en las manos de Dios todo es posible. No sigas hablando así. Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de proyectar tu vida, porque en las manos de Dios todo es posible. Y si Dios te manda que cambies, agacha la cabeza. No seas más altivo, no seas orgulloso. No te creas que tú eres más poderoso y más importante que Jesús. Porque cuando hay personas que están dispuestas a abandonar el hogar, sabiendo el mandato de Dios, y aún así persisten en desbaratar el propósito de Dios, esas personas están rompiendo el plan de Dios para su vida, su familia, sus generaciones, el propósito original de Dios para ellos. Por tercos. Y lo pueden dorar con cualquier píldora que lo doren, con cualquier color que lo pongan, que lo quieran presentar. Pero cuando uno hace las cosas en contra de lo que manda el Señor, uno está yendo totalmente en contra del propósito de Dios para su vida y está apartándose del propósito de Dios. Y Dios le dice: no tendrás parte conmigo. No seas bobito. No te creas que porque tú eres el papá, el estudioso, el profesional, tú le puedes decir al Señor: esa partecita conmigo no va. No, porque es que el Señor sigue siendo tu creador. Y aún ese temperamento te lo dio Dios. Pero tú tendrás que agachar tu cabeza, humillarte delante del Señor si quieres recibir la bendición de Dios. Si quieres estar con el Señor para siempre. Si quieres estar, como dice el Señor, formar parte conmigo, dice el Señor. Entonces el orgullo no cabe delante de Jesús. No, es que yo estudié mi carrera y por encima de todo mi carrera, por encima de su matrimonio, por encima de sus hijos, por encima del propósito de Dios para su vida, no hay ninguna carrera, ninguna profesión, ningún título, ninguna visión, ningún sueño puede ir por encima del propósito de Dios. Así que si tenemos que agachar la cabeza delante del Señor y cambiar, eso es un verdadero hijo de Dios. Ese Pedro, cuando el Señor le dijo eso, encontramos a un Pedro que es duro de temperamento, pero que ante semejante frase no le quedó más remedio que decirle: Señor, no, Señor. Yo creo que él pensó: sí, Jesús, no. Y estaba dispuesto a cambiar lo que fuera con tal de agradar al Señor. Y entonces le dice al Señor: Señor, no solamente los pies, sino la cabeza y todo mi cuerpo. Mejor dicho, Señor, ¿cómo voy yo a contradecirte a ti? ¿Cómo voy a decirte no? Perdóname por haber puesto mi orgullo y mi prepotencia por encima de tu voluntad. Por eso es que yo les digo, mis amados, si realmente estamos siguiendo al Señor, nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo.
La gran mayoría de las cosas que nosotros hablamos aquí son palabra de Dios. A veces echamos chistes que no son palabra de Dios, como la bajada de Alberto y Janet a Bucaramanga. ¿Dónde están Albertico y Janet? Pensé que estaban en Bucaramanga. La gran mayoría, mis amados, de las cosas que les decimos aquí son de parte de Dios. Si tú ya entendiste que eso es lo que Dios quiere, no seas terco, no seas duro. Si tienes que hacer un ayuno para doblegar ese carácter, métete 3 días de ayuno y te aseguro que ese ayuno doblega al carácter más duro. 3 días de ayuno va a cambiar tu corazón. Pero ya no sigas más empecinado en poner tus criterios por encima de los del Señor. Amén. El Señor les dice, cuando termina de lavarles los pies a todos, les dice: ¿entendieron lo que hice? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Y yo creo que ellos lo habían entendido, pero no era tan fácil. No era tan fácil. Sí, Señor, lo entendimos, porque el Señor estaba estableciendo una nueva forma de relación entre los cristianos. Y eso es lo que el Señor está haciendo, iglesia, estableciendo una forma de relación entre nosotros. El que quiera ser el más grande, dijo el Señor, sea el servidor de todos. Amén. Dice el Señor al final: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es si lo conoces, no es si tú lo sabes, sino que va a venir un gran gozo, una gran alegría. Vas a ser esa persona que dice la palabra de Dios, que de tu interior correrán esos ríos de agua viva cuando vivas de acuerdo con la palabra de Dios. Amén, iglesia. Así que el Señor dijo: les he dado ejemplo. Ustedes me dicen que tú eres el maestro, que tú eres el Señor, le decían a Jesús, y lo soy. Y si yo hice esto siendo el maestro y siendo el Señor, es para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Así que es una nueva forma de relación. Eso es ser cristianos, seguir a Jesús y seguir las enseñanzas de Jesús. El modelo de Jesús es la humildad. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Cuántos van a vivir según ese modelo? Amén. Vamos a participar en la cena. Amén. Bueno, hoy les prometimos compartir la última cena. Hace 2000 años el Señor Jesucristo estaba reunido con sus apóstoles y era justamente la Pascua. ¿Ustedes saben qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua, amor? La Pascua es, vinieron las plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y el Señor iba a traer liberación. Pero los egipcios se resistieron, Faraón se endureció y dice la Biblia que vendría una última plaga que sería la más terrible de todas, que era la muerte de los primogénitos. Pero el Señor le dio una instrucción a Moisés y la instrucción era que por familias tomaran un corderito, mataran el corderito y con la sangre del corderito fuera aplicada sobre los dinteles de las puertas y sobre los postes en las casas para protección. Con eso, cuando viniera el espíritu o el ángel más bien de la muerte, no entrara en la casa del pueblo de Dios. Entonces la Pascua es ese cordero que ellos mataron, que ellos comieron y que les trajo liberación al pueblo. Después de esto, Faraón por fin
Dice la Biblia que ahí fue cuando Él se dio y les dijo: váyanse, salgan de Egipto. Fue la gran liberación que Dios hizo a su pueblo de la cautividad de Egipto. El Señor le dio instrucciones a su pueblo que para ese día, que era mediados de abril según nuestro calendario, se llama el mes de Abib, que va según el calendario desde mediados de marzo hasta mediados de abril. Ese es el tiempo que se llama el mes de Abib. Digan Abib. Y el Señor les dijo: para ustedes, israelitas, mi pueblo, este será el primero de los meses del año. O sea, el enero, el primer mes del año para el pueblo de Israel es el mes de Abib. Hoy, según la Biblia, está comenzando un nuevo año, o está finalizando un año y comenzando un nuevo año. O sea que es tiempo de comienzos, de nuevos comienzos. Este mes, en este mes nació Ecofamiliar hace 19 años, gloria a Dios, comenzando el año, y nosotros no sabíamos eso, comenzando el año según la palabra de Dios. Y en ese día el Señor les dijo: para conmemoración y para que recuerden la salida de la esclavitud, ese será el primero de los meses del año y el primer día del año. Lo recordarán como la salida de la esclavitud a una vida nueva, a una tierra prometida. Y ese día van a participar de ese cordero y lo van a hacer por todas sus generaciones. Entonces el Señor Jesucristo, en obediencia, participó del cordero. Algunas personas dicen que no se debe comer en Semana Santa carne, ¿no? Yo por ahí vi en una carnicería, dice: por respeto no abriremos en Semana Santa. Está bien, o sea, lo hacen por respeto, obviamente, a todos los que no comen la carne. Pero el Señor Jesucristo y sus apóstoles, ese día de la Pascua, lo que hacían era matar un cordero y se lo comían, no un pescado. Aunque nosotros hoy vamos a comer pescadito en vez de cordero. Hay un pescado salado que lo tenemos marinado. Ay, Dios. Mis amados, la última cena, esa última celebración que Él hizo con sus discípulos, era comer cordero. Bueno, y resulta que terminó la cena. Y cuando terminó la cena, en la celebración del cordero, entonces el Señor tomó el pan que simboliza su cuerpo y lo partió, y dice la palabra de Dios: les dio a todos, a cada uno, una porción del pan. Y luego cogió el jugo de uva, o sea, el vino es jugo de uva, y Él también le repartió, o tomó y le repartió a cada uno, y les dijo: este cuerpo o este pan simboliza mi cuerpo, que por ustedes es partido y molido en una cruz. Y el Señor estaba diciéndole que iba a ser lacerado, golpeado, que iba a ser colgado en un madero por amor. Y luego, cuando le repartió la sangre, la copa de vino, o sea, de jugo de uva, les dijo: este vino representa mi sangre, que por vosotros voy a derramar en la cruz del Calvario, para remisión de sus pecados, para cortar las maldiciones generacionales. Y cuando participaron de la cena, les dijo: hagan esto en memoria de mí y de esta obra que yo estoy haciendo por ustedes. O sea, el Señor Jesucristo nos ordenó a sus seguidores que participáramos de la Santa Cena, o de esa cena pascual,
que Él celebró con sus discípulos, que celebremos de esa cena todas las veces que nosotros nos reunamos en su nombre para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y les dijo y les dio instrucciones que no debemos participar en pecado de la cena. Esa fue una instrucción. Y dijo: porque si alguno participa en pecado de la cena, juicio come y bebe para sí. ¿Y saben qué es la cena? Es la comunión de la iglesia de Cristo. Es decir, los que hemos decidido seguir a Cristo y dejar el pecado atrás, tenemos como un pacto de comer la cena juntos, recordando la muerte de Cristo y recordando que hemos decidido vivir en santidad como pacto sagrado para el Señor. Entonces Él dice: si alguno de ustedes come de esta cena en pecado, entonces es como un infiltrado. Está teniendo apariencia de que es de mi iglesia, pero no es de mi iglesia. Por lo cual, el que participe de la cena sin decidir dejar el pecado, está comiendo juicio para sí. Por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros, muchos debilitados, y a muchos han muerto por participar de la cena de manera infiltrada. ¿Sí me hago entender, mis amados? ¿Por qué es tan importante este momento? Porque el Señor se inventó este momento. Qué lindo que es el Señor. Porque dice: les voy a poner una presión cada vez que se reúnan y coman del pan y beban de la copa, que si alguno está en pecado, tiene que dejar el pecado, porque Él quiere que todos comamos de la cena. O sea, Él se inventó esto para asegurar que cada 8 días por lo menos le pidamos perdón por nuestros pecados y nos comprometamos a vivir una vida recta delante de Él. Qué lindo que es el Señor, ¿no? O sea, todo lo dejó como fríamente calculado. Por eso participamos de esta cena, recordando su obra en la cruz del Calvario, recordando también ese sacrificio que Él hizo cuando lavó los pies de sus discípulos, símbolo de la obra que iba a hacer al día siguiente en la cruz, muriendo por amor.